Nuestra Constitución Política del Estado y la Ley Avelino Signani y Lizardo Pérez, la nueva Ley de la Educación, nos dicen que debemos garantizar el derecho a la educación de absolutamente todos y todas las bolivianas. Estén donde estén, estén en nuestro territorio o estén fuera. A partir de este mandato, en el Ministerio de Educación, hemos comenzado a construir una serie de propuestas que van a beneficiar a nuestros hermanos que están viviendo fuera de nuestro país. Con este programa podrán ser bachilleres, si es que no lo han sido. Con este programa se podrán formar como técnicos básicos, técnicos auxiliares, técnicos medios. Hoy hemos sabido de una triste noticia sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez Frías, y entonces también se nos ha solicitado como reacción rápida, antes de pasar a la lectura del manifiesto de homenaje de los movimientos sociales a Evo Morales, leo una breve nota que ha dado tiempo a redactar por las distintas organizaciones sociales reunidas hoy aquí en Barcelona, y dice: en el día de hoy, las organizaciones sociales reunidas en Barcelona en este encuentro con el presidente Evo Morales hemos conocido la noticia de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha sufrido una recaída en su enfermedad que lo obligará a apartarse temporalmente de sus responsabilidades. El compañero presidente Chávez, corazón del pueblo venezolano, debe ser consciente de que hoy ya son millones los que con su ejemplo construyen la patria del Túpac Katari y de Bolívar en todo el continente. Y desde aquí un saludo muy fraterno y un deseo de su pronta recuperación. Manifiesto de homenaje de los movimientos sociales a Evo Morales. La historia reciente de Bolivia es un ejemplo único de empoderamiento de los movimientos sociales para transformar desde abajo hacia arriba unas instituciones que durante tantos años habían estado al servicio de la oligarquía y el modelo neoliberal. Esta situación es posible tras una larga lucha, 500 años de resistencia anticolonial, insurreccionales y de revoluciones. Durante siglos, una gran parte de los bolivianos y bolivianas vivieron en condiciones feudales, algunos trabajando en las minas, otros en grandes fincas, y las poblaciones indígenas habitando y cultivando en tierras más pobres. Las organizaciones sociales en Bolivia se rigen principalmente en torno a valores y prácticas indígenas y campesinas basadas en organizaciones comunitarias. Los indígenas participativa. Los partidos políticos clásicos perdieron el respeto de la población y fueron reemplazados por los movimientos sociales como interlocutores entre el pueblo y el gobierno. El movimiento de movimientos sociales, que conforma el instrumento político por la soberanía de los pueblos del MAS, se articuló en una plataforma política sólida para alcanzar el poder e impulsar una asamblea constituyente que ha dado la vuelta a las viejas estructuras estatales, se ha recuperado para el pueblo aquello que estaba en manos privadas, los recursos naturales, el gas, los hidrocarburos, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, y ha arbitrado mecanismos para que sea el pueblo, a través de sus organizaciones populares, las que dicten las normas que les gobiernan. El pueblo, de esta manera, ha recuperado su dignidad y su soberanía. Desde este lugar del mundo, en el que cada vez somos más conscientes de la falta de representatividad de las élites político-financieras, miramos con entusiasmo a este pueblo que ha sido capaz de organizarse y dirigir su camino. La participación activa de las organizaciones sociales en este proceso de cambio en Bolivia garantizará la continuidad de este proyecto político en los próximos años. La política social del gobierno, basada en el vivir bien o buen vivir, concepto arraigado en la cultura indígena local, que pretende garantizar el acceso a los recursos necesarios para vivir dignamente y que insiste en la solidaridad con los demás y en la armonía con la naturaleza, en lugar de la competencia con el prójimo por la acumulación económica, en la economía al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. Frente a las crisis estructurales que presenta el capitalismo, Bolivia abandera la lucha contra el cambio climático promoviendo un debate internacional con los movimientos sociales, iniciado en Cochabamba, en el que se habla por primera vez de la madre tierra como sujeto de derecho. Frente a la falta de soberanía de los estados y la crisis de la deuda,
en Bolivia se nacionalizan los hidrocarburos y empresas estratégicas y se dota al Estado de un mayor control y distribución de la riqueza. Frente a las graves crisis alimentarias derivadas de la mercantilización y especulación con las semillas, esta nación apuesta por la soberanía alimentaria, realiza políticas de protección de sus conocimientos y prácticas tradicionales, como el cultivo de la quinoa, y promueve a nivel internacional el debate en esta materia. Frente a la falta de derechos sociales y políticos de la ciudadanía, en Bolivia se promueven leyes en diálogo permanente con la población y sus organizaciones civiles para hacer posibles los derechos que, durante tanto tiempo, se les ha negado a los bolivianos y bolivianas en su larga historia de colonialismo e imperialismo. Son numerosos los ejemplos: la ley de la lucha contra la corrupción, la ley de la educación de Lizardo Pérez y Avelino Cignani, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y la reciente ley de migraciones, todavía en debate, y en la que también están participando los ciudadanos y ciudadanas que residen en el exterior. Frente al crecimiento del desempleo, por encima del 26%, Bolivia presenta la más baja tasa, el 3,8%. Hace 60 años a los indígenas no se les permitía caminar por las plazas principales de los pueblos, mientras que hoy forman parte fundamental del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Mientras es el resultado de la Revolución del 52, un indígena nacido en la comunidad de Orinoca de la Pampa orureña, que asistió a la escuela primaria rural y consiguió acceder a la escuela secundaria en la ciudad, donde asumió el castellano como lengua pública y emprendió una carrera como sindicalista junto al movimiento cocalero, productores de la hoja de coca en el Chapal, considerada hoja sagrada y milenaria por las culturas precolombinas, hasta finalmente llegar al Parlamento y a la presidencia. Este conjunto de condiciones personales, políticas, sociales y colectivas ha facilitado que Evo Morales se haya convertido en un gobernante especialmente querido por los movimientos sociales. En Evo vemos al campesino, al indígena, al obrero, y desde este rincón del planeta, en él vemos al profesor que lucha por una educación para todos y todas, al médico que se encierra en el hospital para que nadie muera sin atención, al que se pone en la puerta de la casa de su vecino para que no lo desahucien, o al que denuncia el acoso policial al que se somete a nuestros vecinos y vecinas migrantes. Evo somos todos y todas las que luchamos por un mundo mejor. Barcelona, 9 de diciembre de 2012. Bienvenido, señor presidente. Aquí estamos sus compatriotas, los bolivianos. Un gran saludo, señor presidente, de parte de Fedebol, la Federación de Entidades Bolivianas en Cataluña, y toda su comitiva organizativa, asociaciones, federaciones que integran Fedebol. Estamos aquí para darle la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, hermanas y hermanos de Bolivia, de Latinoamérica y de España, de Barcelona. Desde el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hemos decidido transparentar todo el trabajo de todas nuestras autoridades, así como en la lucha sindical, en la organización sindical, se rinde cuentas a las bases. Ahora el Estado Plurinacional rinde cuenta al pueblo boliviano. Eso es lo que hacemos, y a veces de verdad también recibimos observaciones, críticas. Es para eso, recoger opiniones, nuevas propuestas del pueblo boliviano, y si estamos equivocados, para corregirnos, gobierno y pueblo, para seguir mejorando a Bolivia. Hermanas y hermanos, brevemente comentarles, no tanto a los bolivianos ni a las bolivianas, saben ustedes por demás, sino a nuestras autoridades del ayuntamiento, de todas las autoridades de esta región, a nuestros movimientos sociales de Europa, de España. ¿Qué hicimos? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos? ¿Y qué estamos haciendo en Bolivia? Sabe todo el mundo, especialmente esta relación histórica entre España y Bolivia. Sabe Europa que lamentablemente durante la colonia los pueblos indígenas
después de la llamada encuentro de dos mundos, no creo encuentro de dos mundos, de hace más de 500 años atrás, prácticamente del año 1492, algunos dicen descubrimiento de América. No creo en el descubrimiento de América. Algunos dijeron que llega la civilización a América, antes llamada Abya Yala, ahora llamada América. Con las disculpas, yo siento que hace más de 500 años atrás ha habido una invasión a Abya Yala, donde empezaron el saqueo de nuestros recursos naturales, dura resistencia del movimiento indígena. En algunas islas del Caribe ha habido exterminio de los pueblos indígenas, algunos autosuicidios de nuestros hermanos indígenas frente al sometimiento, a la explotación, y en algunas regiones como Guatemala, México, Perú, Ecuador, Bolivia, con mucha fuerza resistieron esa dominación, el saqueo de nuestros recursos naturales. Por tanto, una larga lucha del movimiento indígena, no solamente por sus recursos naturales, sino también, hermanas y hermanos, para cómo defender nuestra identidad, nuestras formas de vivencia en colectividad, en comunidad, nuestras formas de vivencia en solidaridad, en complementariedad, nuestra forma de vivencia en armonía con la naturaleza, no solamente en solidaridad como seres humanos, sino respetando a la madre tierra, para algunos llamado planeta, para algunos en Bolivia especialmente la Pachamama, es decir, una forma de vivencia en esa comunidad, en colectividad. Defendieron, lamentablemente, algunos de nuestros líderes indígenas descuartizados, acallados, eran instrumentos de dominación, instrumentos fundamentalmente de amedrentamiento, de hostigamiento, de intimidación. Todas las políticas que han ejercido contra los hermanos indígenas, los cataris, Tupac Katari, Tupac Amaru, revisar la historia, cómo lo mataron a nuestra abuela Bartolina Sisa, pero no solamente los pueblos indígenas, después se sumaron mestizos criollos, con Juan Azulú y de Padilla. Impresionante su lucha. Quiero decir a las hermanas y hermanos de Bolivia, tal vez en Bolivia no admiramos, no valoramos la lucha de Juan Azulú y de Padilla, sin embargo en Argentina, una líder, saludamos al pueblo argentino, a nuestra presidenta, y ahora va a ser un gran monumento de Juan Azurduy en Argentina, como justo reconocimiento de esa lucha por la independencia, por la liberación de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, una larga lucha, primero a la cabeza del movimiento indígena. ¿Y qué era el movimiento indígena? En alguna legislación internacional reconocido como selvícolas, indígenas, en algunos no sé, indios, especies, lo consideraban como animales que no teníamos conciencia ni alma, pero poco a poco esa fuerza comunal, esa fuerza desde los ayllus, desde las capitanías, la organización tan natural que tenían nuestros hermanos, que tenemos todavía, se organizaron, resistieron, llegan las fundaciones de las repúblicas hace 200 años atrás, y Bolivia primero en la rebelión, en la sublevación contra la dominación. Después, otros países en la región, ya la fundación de la república, pero con la fundación de la república sigue la explotación, sigue el saqueo a nuestros recursos naturales. Con la fundación de la república todavía se imponen políticas económicas desde afuera, desde arriba, desde otros continentes,
Yo tengo duras observaciones, por ejemplo, a la Facultad de Derecho en Bolivia. Creo que ya han empezado a cambiar poco a poco. Lo primero que estudian en la Facultad de Derecho es el derecho romano, algunos del derecho norteamericano, pero dos del derecho originario del pueblo boliviano. ¿Qué está haciendo nuestros catedráticos, nuestros docentes? Acá no tenemos derecho. Está bien que se estudie para conocer el derecho romano, otros derechos, pero no es para aplicar, para imponer esas normas. A ver cómo cambiarlas eso. Esa es la otra responsabilidad, aplicando la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional aprobado por el pueblo boliviano. Es decir, hermanas y hermanos, una larga lucha, años y años, amenazado de todo. Y a de niño recuerdo, de adolescente, cuando nuestra Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia era una organización tan fuerte, que luchaba por la democracia, que luchaba contra las dictaduras militares, golpe de Estado, y que decía, cómo justificaba los grandes representantes del imperio, el colonialismo interno, decían, estos son comunistas, son rojos, sobre pretexto de comunistas y rojos, masacres en los centros mineros, golpe de Estado, cierre de minas, exilio, confinamiento, expulsión de Bolivia. Pasó esa época de acusarnos de rojos, de comunistas, de socialistas, de extremistas. Después vienen las acusaciones de narcotraficantes. Estaba leyendo algunos libros por ahí. Hasta el subcomandante Marcos de Chiapas, México, la acusaron de narcotraficante. Quiero recordarles brevemente cuando era diputado y conformé el Parlamento Indígena de América. Tuve que viajar a Venezuela a participar en esta reunión del Parlamento Indígena de América en 2001, 2002. Y leí en los periódicos de Venezuela, en primeras planas, Chávez narcotraficante. Hermanas y hermanos, hablando de Chávez, anoche con mucha amargura escuchamos el mensaje del hermano y comandante Chávez. Vengo muy dolido lo que está pasando con la vida del hermano Chávez, un compañero, un hermano latinoamericano, hermano definido políticamente, ideológicamente, antiimperialista, anticapitalista. Un hermano después de Fidel, del Castro, un hermano muy solidario. Mi hermano Chávez, junto a Fidel, ha consolidado el ALBA, frente a la ALCA. Ustedes saben ese proyecto que permitía implementar el consenso de Basistón. Nos hemos sumado a esa lucha política e ideológica, no solamente de carácter sudamericano ni latinoamericano, sino a nivel mundial. Y anoche, si quiero otra vez tiene que someterse a una operación, me dolió bastante, quiero decirles. Pero quiero decirles también, hermanas y hermanos, desde acá expresar nuestra solidaridad con el comandante Chávez. Queremos decir, al escuchar los aplausos de ustedes, al escuchar hace un momento manifiesto, que no solamente es el pueblo venezolano, que no solamente es el pueblo boliviano y sudamericano está con el hermano Chávez. En los momentos más difíciles nos acompañamos y acompañamos al hermano Chávez para que se recupere rápidamente y que vuelva a seguir luchando por la humanidad, por la vida, por todo el mundo, por la defensa de nuestros recursos naturales. ¡Que viva el hermano Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana de Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! Entonces, cuando yo llegué allá, en los periódicos, presidente Chávez, narcotraficante. No podía entender cómo el imperio usa
para desprestigiar un presidente, un gobierno, un pueblo antiimperialista. Sorprendido. Y además de eso quiero contarles algo. Toda esta delegación del Parlamento Indígena queríamos visitar, conocer al presidente Chávez. Hicimos gestiones, estaba todo programado, todo aprobado, una cita del Parlamento Indígena de América con el comandante Chávez, presidente Chávez. Pero alguien dijo que en esa delegación estaba un cocalero, Evo Morales. No creo que sea el presidente Chávez, pero alguien recomendó que si se va a reunir con el cocalero Morales, se va a confirmar que él fuera narcotraficante. Y recomendaron a no recibir a esa delegación por culpa de Evo Morales. No nos han recibido. Y otros parlamentarios de América que representan al movimiento indígena de Ecuador, de Paraguay, de Perú, casi me expulsan del Parlamento Indígena porque por culpa de mí no había reunión del Parlamento Indígena de América con el presidente Chávez. Imagínense las acusaciones, las tergiversaciones, hasta miedo. Nos metieron miedo algunos cooperadores de gobiernos. Eso pasa también en Bolivia. Durante 90 partes de la década 2000, todos narcotraficantes, dirigentes sindicales, dirigentes políticos antiimperialistas. Pasamos esa época. ¿Qué viene después? Viene a partir del 11 de septiembre ya los dirigentes sindicales o dirigentes políticos antiimperialistas ya no son acusados ni de rojo, de comunistas, ni narcotraficantes, sino terroristas. Los movimientos sociales acusados de terroristas. Y ahí brevemente decirles, por el caso de Evo Morales, me acuerdo perfectamente el año 2002, cuando por primera vez he sido candidato a la presidencia, el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, que decía, no voten por Evo Morales. Evo Morales es el Bin Laden andino y los cocaleros los talibanes. Y están en los medios de comunicación. Yo asustado, ¿qué hago ahora? Además de eso, si Evo es presidente, no va a haber ninguna cooperación, no va a haber ninguna ayuda internacional. Alguna gente asustada, pero también, ¿qué es lo que valoro? Recién algunos movimientos sociales, recién algunos partidos políticos de izquierda decidieron frente a esta intromisión directa, abierta, pública del ex embajador de Estados Unidos, y recién decían, ahora voten por Evo Morales. Eso, ¿qué me da cuenta con eso? Que el pueblo boliviano es antiimperialista, lucha por soberanía y soberanía. Es el resultado de esa introducción abierta del embajador de Estados Unidos. Frente a esta clase de acusaciones permanentes de todo, de comunistas, de narcotraficantes, de terroristas, ahora nos acusan de autoritarios, de dictadores. Yo digo, a veces en Bolivia, primero ganamos las elecciones del 2005 con 54%. ¿Qué culpa yo tengo si el 54% apoya este proceso, a esta revolución democrática y cultural? Pasan 4 años, en vez de bajar la votación, sube más 100, y en 2009 ganamos con 64%, más 10%, lo más democrático